El último de los principios que vamos a estudiar relacionados con la contratación estatal es el principio del equilibrio económico del contrato, o también conocido como ecuación contractual. Digamos, en sí mismo no es un principio. Si ustedes observan el artículo 27 de la Ley 80 del 93, van a poder observar que en sí mismo no se refiere como un principio de la contratación pública, pero en la práctica, y así también lo ha indicado la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano, que a este en materia práctica es un principio y se le trata como tal. En esa medida, pues, principia las actuaciones de la administración pública y se debe tener en cuenta y presente al momento de la contratación. ¿Qué implica el principio de equilibrio económico del contrato o ecuación contractual? Este nos lleva a mencionar o a hablar desde luego, a ese equilibrio que debe tener el contrato. Es decir, que cuando se va a llevar adelante la ejecución de un contrato, pues el contratista no está ahí para perder dinero. El contratista no está obligado entonces a adelantar una obra a pérdida, sino que desde luego se contempla en la ejecución de ese contrato, pues que también haya una utilidad para el contratista. Ese equilibrio económico del contrato se hace permanecer en el desarrollo del contrato, es decir, se contempla que las tareas a desarrollar en ese contrato pues sean, digamos, equilibradas entre los extremos contractuales. Cuando esa balanza se desequilibra, surge la necesidad entonces que se genere un equilibrio a ese desequilibrio. ¿Qué implicaría ese equilibrio o cómo lo podríamos poner como ejemplo? Ha mencionado la jurisprudencia también de antaño que, por ejemplo, cuando hay cambios normativos bruscos en el ordenamiento jurídico y esos cambios normativos llevan a afectar el desarrollo de un contrato o llevan a cambiar las condiciones de un contrato, pues el contratista no está en la obligación de cargarse sobre sí esas inseguridades en el ordenamiento jurídico. Y si eso le genera un detrimento, una afectación patrimonial y le desequilibra las condiciones iniciales del contrato, puede tener o tiene más bien el derecho de poder reclamarlas. Esas afectaciones que se generan en el desarrollo del contrato rompen el equilibrio contractual que se tiene al principio, por eso es un principio, o sea, desde el principio tenemos que estar equilibrados en el desarrollo del contrato, y cuando eso pasa, ese desequilibrio se puede tratar de remediar ante la administración pública. Es decir, el desequilibrio no necesariamente nos lleva a un escenario jurisdiccional, a tener que demandar al Estado porque se desequilibró el contrato, sino que el Estado mismo puede generar las condiciones, y así lo permite la ley, para poder equilibrar el contrato y hacer que el contratista pueda desarrollarlo, pueda continuar con esa tarea contractual. Inclusive el desequilibrio económico del contrato puede causarse o puede generarse a partir de la aplicación de cláusulas excepcionales o de cláusulas exorbitantes. Cuando se habla de esas cláusulas excepcionales o exorbitantes, se habla de los poderes superiores que tiene el Estado al momento de contratar o al momento de adelantar contratos, en aquellos en que es obligatorio plasmarlos o en aquellos en que está facultado para hacerlo o no. Sabemos también que hay unos tipos de contratos en los cuales está prohibido fijar cláusulas excepcionales. Pero cuando hace uso de ellas, pues puede llegar a afectar el equilibrio contractual, y eso implica que cuando se vaya a liquidar con ocasión de la usanza de estos cláusulas extraordinarias, pues tenga que equilibrar también, si es necesario, el contrato. Ahora bien, en la práctica, ¿cómo ocurriría? Además del caso que ponemos como un cambio normativo que puede ser brusco y generar desequilibrio contractual, tendríamos unos ejemplos muy actuales. A partir de la existencia de la COVID-19, de la llegada de este virus a Colombia, pues se generaron, sabemos que como sociedad en el año 2020 nos detuvimos, tuvimos una pausa brusca y casi que todas las actividades en sociedad se frenaron y unas terminaron adelantándose de manera muy pausada. No como lo veníamos haciendo normalmente. En ese sentido, entonces, muchos contratos, si ustedes iban por las vías de nuestro país o las ciudades, veían que muchas obras que se estaban adelantando de repente se pausaron. ¿Eso qué implica? El contratista va a tener que seguir asumiendo muchas de las cargas que tiene para poder desarrollar el contrato. Por ejemplo, las laborales, por ejemplo, la de compra de insumos, por ejemplo, el incremento de la compra de bienes y servicios que, por ejemplo, venían de otros lugares, que eran importados y que a la hora de volver a retomar el contrato van a costar más. El contratista no tiene que asumir esa carga porque, digamos, no fue con ocasión de una
inactividad del contratista porque quiso, sino porque la situación general lo implicó. Allí inclusive se habla pues de la fuerza mayor y de otras actividades que pueden llegar a afectar o que pudieron llegar a excusar al Estado de ese rompimiento del equilibrio, pero soy de aquellos que opina que el Estado desde luego tiene que salir también a remediar esa situación y que lo mejor es que el contratista y el contratante se pongan de acuerdo para equilibrar el contrato en el mismo momento frente a la administración pública sin necesidad de ir a juicio. Ahora tenemos otro escenario más reciente, las protestas que hubo en Colombia, que también de alguna manera paralizaron el país por varias semanas, sobre todo las primeras semanas de las propuestas desde el 28 de abril y parte de mayo. Ya luego pues sabemos que se fueron flexibilizando, se fueron ablandando las protestas y ya se permitía con ciertas limitaciones una mejor movilidad en sociedad. Pero ello también detuvo muchas obras. En los lugares donde había bloqueos y que estaban adelantándose obras, pues esas obras no se pudieron ejecutar. ¿Qué va a pasar ahí? El contratista tiene que asumir todas las cargas que le implica prolongar el contrato más allá del tiempo inicialmente establecido, pues no, y él ya tiene unas cargas asumidas, el Estado va a tener que equilibrar también esos contratos. ¿Qué decimos allí? Que desde luego esta situación completamente legítima y completamente constitucional en cuanto pacíficas las protestas, traen necesariamente también para el Estado obligaciones más allá, que van a ser obligaciones patrimoniales, para equilibrar esos contratos que todavía no se habían terminado, que se deben continuar y que el contratista no tiene por qué asumir. Entonces, al ser este un principio de la contratación estatal, desde el mismo momento en que se inicia, sobre todo con la ejecución del contrato, este principio tiene que reinar en la ejecución del mismo por completo. Entonces, muy seguramente va a ser utilizado este principio de ecuación económica del contrato. En definitiva, este es un principio que busca que las condiciones que están en el contrato, que en el desarrollo del contrato, que las partes dentro del contrato, pues tengan las mismas condiciones dentro de las diferencias que existen en el papel del contratante y del contratista, desde luego tratándose del Estado con ese poder más amplio y superior que tiene.